nos corresponde ya comenzar a ver algo sobre la escatología general. Los tres, cuatro temas que hemos visto anteriormente están dentro de la escatología individual. Y hoy, con este tema, la segunda venida de Jesús, un tema muy amplio, nos introducimos a esta segunda área de la escatología, donde aquí vamos a hacer un recuento muy resumido que nos plantea Luis Berkhoff en su teología sistemática sobre cómo él aborda e introduce el tema de la segunda venida de Jesús, cuando aquí hablamos acerca de algunos eventos que acontecen, algunos elementos que menciona la Biblia antes de la venida de Cristo. Y ustedes al leer la lección, me imagino, se han dado cuenta del punto de vista que tiene Berkhoff respecto, por ejemplo, al tema del anticristo y al tema de la pleroma o la elección del pueblo de Israel. ¿Qué significa para él? Aunque no profundiza muy ampliamente sobre estos temas, pero sí hace notar su punto de vista, que no es el punto de vista que acogen todos los teólogos reformados, sino una parte de ellos. Gran parte podría decir yo que respecto al tema del anticristo, por ejemplo, hoy día se da a que esta visión escatológica es más bien una perspectiva que plantea Juan y lo que la Biblia describe sobre aquello que se va a oponer a Dios, no tanto como una persona, sino más bien como una filosofía, una institución, una forma de vida que se opone a Dios. Pero eso va a quedar a, a criterio de ustedes para que indaguen, profundicen más sobre ese tema. Yo aquí tengo la recomendación de un librito respecto a el tema de Israel, que se lo voy a compartir después, como también sobre el tema del anticristo. Bien, entonces, en esta lección, la segunda venida de Jesús, estamos hablando sobre lo que Luis Berkhoff plantea en su teología sistemática. ¿Ya? Allá hay algunos hermanos que me han hecho llegar su cuestionario con la lección 4 y también la lección 5. Por lo tanto, hay varias cosas allí interesantes que esperamos puedan ser motivo para conversar en esta ocasión. Bien, Bien, ok. Vamos entonces a ver estos tres términos con los que comienza esta lección, ¿no? Estos términos que nos llevan a hablar sobre la segunda venida de Jesús. Y esos tres términos que utiliza Berkhoff son Apocalipsis, Epifanía y Parusía. Tres términos que son, podríamos decir, en términos eh, generales, aunque hay diferencias, pero los indica aquí Berkhoff para referirse a un mismo evento, como es el caso de la segunda venida de Jesús. Por ejemplo, Apocalipsis, que significa en el fondo revelación, es decir, sacar aquello que está oculto a la vista para darlo a conocer, como es el libro del Apocalipsis, se aplica mucho al tema de la segunda venida, como la palabra epifanía, que más bien epifanía se habla y se aplica bastante en lo que es el tema del nacimiento de Jesús, la primera venida de Jesús, pero también se ocupa en ocasiones para referirse a la segunda venida de Jesús, porque tiene que ver con manifestación, con aparición. Y parusía, que es la que más se utiliza para hablar de la segunda venida,
de Jesús significa presencia, pero presencia en el sentido de estar ante, en este caso, ya un plan consumado ante Dios y ante aquello que Él prometió, un cielo nuevo, una tierra nueva, y ante la presencia de todo aquello que se ha prometido para los creyentes. Y esta palabra, parusía, señala también algo que tiene que ver con aparecer, con manifestar, con dar a conocer aquello que estaba reservado, en este caso, para el pueblo de Dios, para sus hijos. Entonces, estas tres palabras están allí como términos que, según Berkov, se utilizan para aplicarlo a lo que es este tema de la segunda venida de Jesús. Posteriormente, hay una declaración, podríamos decir, donde el Nuevo Testamento claramente enseña que hubo una primera venida de Jesús, por cierto, y que profetizaba el Antiguo Testamento, así también el Antiguo Testamento profetiza la segunda venida, pero da más énfasis a a la primera venida de Jesús. Pero también el Nuevo Testamento enseña claramente que ocurrirá una segunda venida de Jesús. Y para ello hay varios relatos que encontramos en el Nuevo Testamento, tanto en los Evangelios, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en las cartas paulinas que describen y que mencionan en muchas ocasiones esta segunda venida de Jesús. Y uno de los temas que se aborda bastante justamente en todo el Nuevo Testamento es esta esperanza de la segunda venida de Jesús, ¿no? Entonces, hay una clara manifestación que encontramos en los evangelios, en las cartas paulinas y apostólicas acerca de tanto el cumplimiento de la primera venida de Jesús como también la espera de una segunda venida de Jesús. ¿Ya? Y eso está como muy claro en el texto bíblico, pero es un tema también interesante porque la pregunta que se hacen algunos es, ¿a qué se refiere con la segunda venida de Jesús? ¿Es una venida que tiene que ver con una nueva vida para nosotros? ¿Es una segunda venida que tiene que ver con nuestra conversión? ¿O es una venida que tiene que ver con que nuevamente Jesús va a manifestarse en cuerpo para que todos le vean y que en ese momento se va a llevar un juicio final y que va a haber una resurrección final de todos los que han muerto? Porque hay un sector dentro de la teología contemporánea que no cree en la segunda venida de Cristo en términos como lo plantea Berkov, o como, bueno, todos los teólogos tradicionales, sino más bien una segunda venida que tiene que ver en el momento cuando la persona es transformada, es regenerada, es reconciliada con Dios. Ahí para muchos acontece esta segunda venida, pero que no hay una segunda venida literal, así como aborda Berkov en esta lección. Bien, entonces con esos elementos introductorios, a continuación, en esta lección se desarrolla este punto, ¿no? Que tiene que ver con estos acontecimientos que van a preceder a la segunda venida según el orden y descripción que plantea Berkov en esta sección de su teología sistemática. Primero, él nos dice que va a haber un llamado de los gentiles, un llamado de los gentiles. ¿Y a qué se refiere con esto? En que el Evangelio, en este caso,
El Evangelio del Reino debe ser predicado a todas las naciones antes de la venida de Cristo, así como se lee en el Evangelio de Mateo capítulo 24, verso 15 y otros pasajes más. ¿Y qué significa para Berkov o cómo interpreta Berkov esta predicación del Evangelio a todas las naciones? Él dice que es un hecho no tanto en que cada ser humano va a escuchar el Evangelio, sino más bien en que cada nación en el mundo va a tener como testimonio la verdad del Evangelio. Aquí dice que las naciones como un todo deben ser evangelizadas tan profundamente que el Evangelio se convierta en un poder en la vida de las personas, un signo que exija una decisión. Pero Berkov va a decir que en el fondo no es que todo ser humano va a tener que escuchar el Evangelio, sino que va a ser un testimonio para todas las naciones. Bien, y también menciona la conversión de la totalidad de Israel como otro evento que acontece antes de la segunda venida. ¿Y qué significa esto? Que según Segunda de Corintios 3:15 y Romanos 11:25, estos pasajes que hacen mención al pueblo de Israel, eh, donde va a haber una conversión y que esa conversión va a ocurrir antes de que Cristo vuelva. Berkov va a tomar esto para darle el sentido de que algunos enseñan que Israel en su conjunto, como nación, se va a volver al Señor, se va a convertir a Dios en algún momento. Pero, según Berkov, dice que es más probable que la expresión todo Israel, que Pablo menciona en Romanos 11:26, simplemente se refiera a la totalidad de los elegidos de las personas del antiguo pacto. Es decir, el pasaje para él parece indicar que al final un gran número de estos israelitas se van a volver al Señor. Y cuando habla del antiguo pacto, está hablando de aquellos israelitas del Antiguo Testamento, que vivieron en ese tiempo previo a la primera venida de Jesús. No especifica más sobre ese tema, deja mucha inquietud respecto a este punto que plantea Berkov y que creo yo es un punto de vista muy ambiguo a mi parecer, cuando hay otros autores más precisos que hacen mención a este tema. Por ejemplo, yo les decía que aquí voy a compartirles este texto que si no lo tienen, traten de obtenerlo para tener más información, más precisión respecto a este tema de Israel. Y aquí se los voy a mostrar, que se llama Israel en el plan de Dios. Ese es el libro. Israel en el plan de Dios de David Holwarda. Y este texto es un trabajo muy profundo donde aplica una exégesis el autor interesante para entender a qué se refiere Israel cuando Pablo habla allí en Romanos capítulo 11, como hemos dicho. Y él va a desarrollar esa temática y va a dar respuesta a varias inquietudes. Por ejemplo, va a tocar estos temas en el libro, ¿no? Dice que Jesús e Israel en el siglo XX, ¿cómo se entiende Israel? Porque va a concluir que Jesús es Israel, pero también la iglesia. Y va a citar a estos teólogos interesantes que son de una línea más abierta como Karl Barth, pero también va a hablar de
la identidad. ¿Quién es Israel? ¿A qué se refiere Pablo cuando habla de este Israel? Va a hablar también del templo. ¿Qué relación hay entre Jesús, Israel y el templo? Porque para el mundo dispensacionalista, como lo menciona aquí también Berkov, el templo es una señal muy importante, muy potente para ellos, para decir que ya viene Cristo, pero en una venida invisible, primeramente, para después ser una venida visible. Bueno, eso está dentro de- del dispensacionalismo, que después quiero mencionar algunas cositas también. Ya, pero me quiero referir a este libro para que puedan leerlo, ¿no? Si quieren tener más eh, profundidad y argumento bíblico respecto al tema de Israel, yo les recomiendo claramente este libro de David Howard que se llama Israel en el plan de Dios. Bien, ok. Volviendo entonces a nuestra presentación, donde estamos viendo acá cómo Berkov comparte estos acontecimientos que van a preceder la segunda venida. Primero, el llamado a los gentiles o la evangelización a todas las naciones. Segundo, la conversión de la totalidad de Israel. Tercero, plantea el tema de la gran apostasía y la gran tribulación. ¿Ya? Y para ello va a mencionar que la Biblia enseña que hacia el fin de los tiempos las personas se van a apartar de la fe. Eso tiene que ver con la apostasía. Va a aumentar la iniquidad y el amor de muchos se va a enfriar. Y para eso hace mención de la cita de Mateo 24:2, segunda Tesalonicenses 2:3 y también segunda de Timoteo. Y también manifiesta que estará un momento previo a la venida de Cristo terrible, la cual es denominada como la gran tribulación. Y como cita Mateo 24:21, Berco diciendo que esta no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días fueren acortados, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces habla de la gran apostasía y la gran tribulación, pero tampoco hace un enfoque más profundo para entender a qué se refiere la apostasía, a qué se refiere la gran tribulación, porque muchos plantean también que la tribulación es algo no relegado a un tiempo y espacio, sino que es algo continuo que va a vivir la iglesia hasta cuando Cristo venga. De igual manera, el tema de la apostasía. Entonces aquí hay un asunto interesante que da cabida para que uno pueda indagar más, profundizar más respecto a este tema. Y yo aquí les recomiendo el libro de Antonio Huquema, La Biblia y el futuro, donde él hace un acercamiento más profundo para describir a interpretar estos temas de la apostasía y la tribulación desde una perspectiva reformada, ¿no? Dentro de lo que son estas señales de la segunda venida de Cristo. Y posteriormente habla de esta otra señal que tiene que ver con la venida del anticristo, que es también un tema muy candente para algunos. Y bueno, también menciona Berkov que el único lugar donde se encuentra el término anticristo en la Biblia es tan solo en la primera carta de Juan, capítulo 4 verso 3, primera de Juan 2:18, y también hay otro pasaje que está en primera de Juan. Pero ¿a qué llega Berkov con este tema? Como una señal previa a la segunda venida de Cristo, él va a recoger la idea que tienen varios en decir que el anticristo parece ser una persona que va a adquirir ciertos poderes grandes
previo a la segunda venida de Jesús y que se va a manifestar en algún momento dentro de esta historia. Pero también lo relaciona con el hombre de pecado o el hijo de perdición al cual se refiere Pablo allí en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y aquí también hay un punto de vista muy particular de Berkov que no todos comparten, porque el anticristo no solo tiene que ver con, en el mundo reformado, con lo que plantea Berkov, o con la opinión que tenía quizá Juan Calvino, o la misma confesión de fe de Westminster, sino que también el anticristo, como una señal previa a la venida de Jesús, no apunta específicamente a una persona con ciertos poderes y características que se va a manifestar antes de que la vida, antes de la que, antes, perdón, que la segunda venida de Jesús se manifieste, sino que más bien tiene que ver con una forma de vida, una filosofía de vida que atenta contra Dios o que le quita el lugar a Cristo, porque eso significa anticristo, ocupar el lugar de, en este caso, ocupar el lugar de Cristo. Y mucho de eso tiene que ver con ciertas filosofías de vida o ideologías o formas de vida que se imparten en el mundo y que atentan justamente contra la persona de Cristo. Por lo tanto, el anticristo no es tan solo una persona que va a aparecer en algún momento, sino que es una filosofía de vida, es una forma de vivir que atenta contra los principios de Dios y que atenta contra la persona de Cristo. Y para eso Berkos también hace mención muy así superficial respecto a que en griego no está el artículo para referirse a el anticristo, sino que habla de anticristo, anticristos. No hace una exégesis profunda respecto al texto bíblico. Entonces, quedan muchas preguntas, ¿no? Para em, tener una visión clara y con argumentos sólidos para decir que el anticristo que aparece en Juan se refiere a una persona que va a manifestarse previo a la venida de Jesús como una señal de la venida de Jesús. Bien, y habla también de señales y maravillas. Y aquí Berkov se va a referir a que en la Biblia hay señales muy llamativas como elementos que marcan el comienzo del fin, como por ejemplo guerras, hambre, terremotos en diversos lugares y que van a estar en este tiempo previo a la manifestación de la venida de Jesús. Y van a haber ciertos portentos, según Berkov, que van a acontecer en el cielo y que van a ser también señales que van a estar anunciando la segunda venida de Jesús. Pero solamente los menciona, pero tampoco hace un análisis más profundo, porque ciertamente esta teología sistemática de Berkov en este campo de la escatología no hace una exégesis acabada respecto a pasajes bíblicos que tratan sobre estos temas para definir claramente a qué se está refiriendo, sino tan solo menciona desde su punto de vista a qué, qué significa para él dentro de este orden de eventos que van a acontecer previo a la segunda venida de Jesús, pero no hace un análisis más exhaustivo acerca de estas señales y si estas señales ya ocurrieron, están ocurriendo y lo que él deja ver es que son señales que estarán ocurriendo previo a la segunda venida de Jesús. Es como que las relega, perdón, hacia el futuro
No tanto lo que ya estamos viviendo, sino que algo que va a acentuarse en el futuro. Y es un punto de vista que, como dije anteriormente, varios siguen, pero no es el único punto de vista dentro del ámbito reformado actual, ¿no? Acerca de la segunda venida de Jesús, específicamente concerniente a lo que significan estas señales previas a la manifestación de su segunda venida. Bien, ¿algún comentario hasta acá de estas señales que Berkov apunta en esta lección previa a la segunda venida de Jesús? Ok. Estando clarito entonces los puntos que plantea Berkov sobre... Pastor, Sí, hermano Dinko. hola, buenas Hola. noches. Hola, hola. La verdad que el tema de los eventos previos a la venida del Señor, lo que mencionaba Berkov, lo leí en alguna oportunidad, mm, no encuentro diferencia con lo que ha sucedido históricamente. Va a ser notoria la diferencia respecto de terremotos, de guerras, de ese tipo de eventos visibles. Porque cuando uno ve el mundo entero, yo creo que no ha dejado en ningún año ha habido alguna ausencia de guerra, para no hablar de paz. Entonces no sé cómo diferenciar eso o debemos entender estos conceptos como para estar siempre preparados. Porque si yo veo que constantemente hemos tenido estos eventos que son previos a la venida del Señor, son una manifestación, una manera de decirnos al Señor, estén siempre preparados porque ya se están cumpliendo todos estos eventos. ¿O va a ser notoriamente mucha más guerra, mucho más terremoto, no sé cómo hacer una exageración? Sí, cierto. Claro. Eh, Mira, creo yo que Berkov escribe en los años 40, previo a la conformación de Israel como nación. Entonces, él tenía mucha idea respecto a ese tema de Israel como una señal escatológica, eh, y que para él parece ser que eso no iba a ocurrir, pero ocurrió, ¿no? Eh, y hay otros puntos que él plantea desde esa óptica, entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, en un mundo medio caótico, ¿no? En un mundo donde se vivió la gran recesión, bueno, tantas cosas que ocurrieron en ese periodo que para muchos marcan señales importantes de que está como pronta la venida de Jesús. Y claro, lo que tú dices es que en el mundo evangélico está esta idea que estas cosas se van a acentuar como señales previas a la venida de Jesús. Se van a acentuar las guerras, se van a acentuar los terremotos, se van a acentuar meteoros que van a caer en la luna o en la tierra. Es decir, ven un evento catastrófico previo a la segunda venida de Jesús. Ese es un enfoque que tienen muchos, pero otro sector entiende que esas situaciones se han dado permanentemente desde cuando el hombre es el tema de las guerras, el tema de la tribulación, el tema de los terremotos, por ejemplo, la explosión del volcán Vesubio en el año 70, muy acorde con lo que dice el Apocalipsis en ese tiempo. Las catástrofes de hambruna, de epidemias que han ocurrido en el mundo, que han sesgado millones de vidas, las primeras guerras mundiales, la Segunda Guerra Mundial, la bomba en Hiroshima, en Nagasaki, desastres nucleares.
Previo a eso también las grandes cruzadas, bueno, tantas cosas terribles que han estado siempre en la historia de la humanidad. Y todo ello como señales que nos estén recordando y advirtiendo la vida como corta y estar preparados para el momento que tengamos que partir esta vida o para el momento cuando Cristo pueda volver, ¿no? En la Reforma, tanto Calvino como Lutero pensaban ellos, tenían fe en que Cristo iba a volver en ese tiempo. Y tanto Calvino como Lutero tenían una visión hacia la iglesia romana muy específica, atribuyendo a la iglesia romana como la gran ramera y al Papa como el anticristo. Entonces, por las situaciones que se estaban dando también. Y en el año 1800, con la salida de esta idea de las dispensaciones, con Margaret MacDonald y posteriormente Jonathan Darby, en un tiempo donde había mucha efervescencia respecto a temas que tenían que ver con la fe, pero también con el tema de la vida científica. Estaba el liberalismo, el iluminismo, venía el tema de la explosión en cuanto a los inventos, una serie de cosas que para ellos estaba marcando también el fin del mundo. Y muchos creen que Cristo venía allí y elaboran doctrinas, van a aparecer los milenaristas que van a decir que Cristo volvió en el año 1814 y se equivocaron, después pusieron otra fecha, 1917 y así, ¿no? Pero en el fondo, en el enfoque, creo yo, nuestro reformado, más sano, más equilibrado, estas señales son señales que van a estar siempre para que estemos analizando nuestra vida, el acontecer y cómo el Señor tiene misericordia y nos recuerda cuando se nos olvida a nosotros que su Hijo viene pronto. Porque, como decíamos en una de las clases anteriores, ¿cuándo fue la última vez que en tu iglesia escuchaste un sermón respecto a la segunda venida de Cristo? Son escasos, ¿no? Y como que dejamos de lado que Cristo viene y nos preocupamos más de otras cosas. Entonces, cuando hay un remesón, así como un terremoto, todo el mundo se acuerda del fin del mundo y que Cristo viene. Nos persinamos, algunos, ¿no? Y arreglamos cuenta. Entonces, yo creo que las señales son, como lo plantea también Antonio Huquema, son señales de gracia que nos recuerda Dios para estar presente en nuestro corazón, en nuestra mente, que Cristo es una promesa y que Él vendrá y que todo esto que estamos viviendo pronto va a pasar, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Ok, entonces aquí va a utilizar en Berkhoff la palabra parusía, o segunda venida, pero él perdón, va a referirse ahora a que después de estas señales, lo que se vio anteriormente, se va a ver entonces al Hijo del Hombre viniendo entre las nubes del cielo. Y entonces, ahora va al punto de cómo va a ser esa venida, cómo va a aparecer Cristo en esta segunda venida, ¿ya? Y lo primero que plantea él es el tiempo de esa venida, es decir, ¿cuándo va a ocurrir tal cosa? Y claro, ¿no? Porque algunos creen que la venida es inminente, es decir, que puede ocurrir ahora o en cualquier momento, es repentina, no sabemos cuándo. Y la Biblia, según Berkos, dice que va enseñando estos eventos, estas señales previas que hemos visto y que él ha mencionado como cosas a las cuales hay que estar atentos para estar preparado. Entonces yo creo que eso es muy
es muy propio de aquellos que tienen una visión escatológica más de orden premilenialista. Después vamos a ver el tema del milenio, pero de ese orden premilenialista, ¿no? Es decir, prestarle más atención a lo que está ocurriendo más que a lo que Dios nos dice en la Biblia respecto a cómo yo debo estar preparado para cuando venga ese momento de la segunda venida, ¿no? Entonces, hay señales y eventos que se mencionan y que hay que prestarle atención según Berkov para entender que estamos en los tiempos, ¿no?, de la venida de Jesús. Pero ese punto de vista, como digo, va a llevar a poner mucho la atención en las señales, en lo que está ocurriendo, no tanto en lo que yo estoy haciendo por el Señor. Aunque es inminente la venida de Jesús, eso tampoco significa que yo me debo despreocupar de esa venida. Nadie puede determinar la hora, el día de esta segunda venida de Jesús, ni los ángeles, ni el Hijo del Hombre, como lo dice Mateo 24:36. Y hay muchas personas que buscan fechas, no como los adventistas, los milenaristas que han puesto varias fechas de esa segunda venida y no vino y buscan, inventan algo para decir, sí, sí vino, pero no vino en cuerpo, vino en espíritu, o sí, entró al lugar santísimo allá en el tabernáculo celestial, inventan cosas, ¿ya? Entonces, el tiempo de su venida nadie lo sabe. Pero para los dispensacionalistas, como Berkov también lo menciona en esta lección, se preocupan mucho ellos de lo que pasa con Israel, por ejemplo, porque para ellos Israel es el reloj de Dios. Es decir, lo que acontece en Israel te va a mostrar a ti cuándo viene Jesús. Y le presta mucha atención a lo que pasa ahí y sobre un punto muy importante para los dispensacionalistas es el tema del templo, si el templo será construido o no será construido, pero en el fondo ellos anhelan, están orando para que ese templo se construya, el templo literal que fue destruido ya en Jerusalén, y como señal de que Cristo ya viene. Pero eso nadie lo sabe. Es decir, Cristo puede venir con templo o sin templo, porque según en el enfoque reformado, como lo plantea en el libro que les mencioné, David Howard, el templo a Israel perfecto es Jesús. Bien. Y también habla de la manera de su venida. Y esto yo creo que es importante lo que aquí plantea Berkov. Dice que la forma de la venida de Cristo va a ser personal, va a ser física. Vamos a ver en cuerpo, será visible porque le vamos a ver, será repentina como ladrón en la noche y será gloriosa y triunfante. Esa es la forma en la que Cristo va a aparecer. Mm, Y aquí también es una postura totalmente distinta a lo que nos plantea el punto de vista dispensacionalista que está tan, eh, tan presente en el mundo evangélico hoy día. Porque para ellos la venida de Jesús se da a lo menos en dos partes. Una, una venida invisible, secreta, nadie va a saber que Él vino, más bien Él viene a arrebatar a algunos y otros van a quedar acá en la tierra. Y después de esa venida pasan 7 años y viene ahí ya físicamente con sus santos a gobernar la tierra por 1000 años. Pero después de esos 1000 años, nuevamente hay una manifestación de Cristo donde ya se da a conocer o la parucía plena de Él, donde ya gobierna plenamente en un mundo transformado, renovado, porque previo a ello, en eso, aún 1000 años según los dispensacionalistas, el mundo todavía no ha sido transformado, renovado.
Entonces hay mucha diferencia en el enfoque reformado, y aquí yo estoy de acuerdo con Berkhoff, en la forma en la cual Cristo se va a manifestar en su segunda venida. Es una segunda venida personal, física, visible, repentina, gloriosa y triunfante. Y todo ojo le verá, porque viene también allí el día del juicio final. Y Berkhoff también va a decir que el propósito de esta venida, ya cuando Cristo haya aparecido personalmente, físicamente, visiblemente, repentinamente y gloriosamente en este mundo, va a introducir en ese momento un nuevo estado eterno, donde en ese estado eterno va a manifestarse el cielo nuevo y la tierra nueva. Pero previo a ese momento de ese estado eterno de todas las cosas, tiene que acontecer la resurrección final y el juicio final. Entonces, según Berkhoff, el propósito de la venida de Cristo es introducir este nuevo estado de todas las cosas, y eso se va a hacer mediante estos dos eventos previos, que es la resurrección final y el juicio final. Y después de ello viene entonces cielo nuevo, tierra nueva y el inicio de el nuevo periodo donde el creyente tendrá sus cuerpos glorificados y en un mundo glorificado, en un cosmos glorificado. Así entonces Berkhoff describe a grandes rasgos la segunda venida de Jesús. Bien, y, y previo a las preguntas, yo quiero aquí compartir con ustedes, si alcanzamos las preguntas, no sé si le alcancemos, pero quiero eh, mostrarles justamente este gráfico, que es el gráfico que tienen los dispensacionalistas para entender un poquito esa mirada y cómo nosotros tenemos un enfoque totalmente distinto. ¿Ya? Este es el esquema dispensacionalista, que habla de 7 dispensaciones: la inocencia, la conciencia, el gobierno humano, la promesa, la ley, la edad de la iglesia y el reino milenial. Bueno, todo esto de aquí, donde está esta flecha rosada que ustedes están viendo, hacia atrás, esto ya la gran mayoría pasó hasta aquí, hasta el diluvio. Pero desde aquí, de la promesa, ¿no? Desde la promesa y la ley en adelante, la cosa cambia en el sentido que para ellos, en este caso para los dispensacionalistas, ¿ya? Todo esto tiene que ver con el pueblo hebreo. La promesa de una nueva tierra, la promesa de donde fluye leche y miel, la promesa que Dios les da al pueblo hebreo justo con la ley, es para Israel, para la nación hebrea. Y eso aún no se cumple, esta promesa aún está en espera. Y la ley plena también está en espera. ¿Y por qué está en espera según ellos? Porque ocurrió este hecho de la venida de Cristo. La venida de Cristo, cuando nace en Belén, provoca un paréntesis. A esto le llama un paréntesis, ¿no? Desde el momento cuando Cristo viene al momento cuando Cristo, aquí en forma secreta, se lleva a los suyos al cielo. Hay un paréntesis donde aparece la edad de la iglesia, donde estamos nosotros. Y hay una división muy notoria
que hacen ellos entre Israel y la iglesia. Entonces, para el dispensacionalista, la iglesia no es Israel. Israel no es la iglesia. Hoy estamos en un periodo de gracia, que es este paréntesis de la iglesia, donde las promesas que tiene la iglesia no son las que están acá en el Antiguo Testamento, no son estas. Las promesas de la iglesia están dadas solamente en el Nuevo Testamento, en los evangelios. ¿Y qué pasa, como decíamos, en esta segunda venida de Cristo que está acá? Viene en un periodo a buscar a sus escogidos, incluyendo a israelitas y a gentiles, y se los lleva para arriba. Y aquí en la tierra pasan 7 años y medio, donde aparece el anticristo, la gran tribulación. Aquí hay un tema entre tri y post-tribulacionistas de los dispensacionalistas, que la gran tribulación es antes, es durante o es después de este periodo de 7 años. ¿Ya? Y después de ese periodo de 7 años y medio, nuevamente viene Jesús con sus santos, viene a pelear lo que llaman el Armagedón, y ahí establece el reino milenial, los 1000 años literales según ellos que deben darse. Pero aquí todavía la tierra tiene pecado, hay muerte, pasa todo eso. Y después de estos 1000 años hay una guerra también final, donde ya en ese periodo se va a ver también en el gran juicio del trono blanco que llaman ellos, quienes se van al cielo, quienes quedan aquí en la tierra. Bueno, para ellos la tierra es para los judíos, los israelitas, y el cielo es para los gentiles. Y quienes se van al lago de fuego, ¿ya? Entonces, tienen toda una maquinaria interpretativa sobre este tema, que cuando uno lee los pasajes bíblicos que ponen en cada etapa, ellos los van a interpretar de forma literal. No van a hacer una exégesis gramático, teológico, histórico, sino que van a hacer una exégesis literal de cada texto para que calce con lo que dice Daniel, con las 70 semanas, con lo que dice el Apocalipsis, con lo que dice específicamente Mateo 24, para armar toda este aparataje que lo comenzó. ¿Saben quién lo comenzó? Una niña de 15 años. Y una niña de 15 años llamada em, Margaret MacDonald. Margaret MacDonald, en el año 1830, ya en Inglaterra, ella tuvo un sueño, una visión donde veía que Jesús venía en dos partes. Y en esa primera parte veía que venía a buscar a los suyos, y en la segunda parte venía que venía con los suyos a buscar a los demás. Y esa visión la tomó y le dio fuerza, y buscó argumentos, y la hizo más vendible, podríamos decir. Este personaje, Norton, ¿no? Que anotó aquello para que después viniera este otro personaje, Jonathan Darby, y en su predicación, porque Jonathan Darby era un hombre muy elocuente, ¿no? Una persona que tenía un carisma, empezó a enseñar esta visión de Margaret MacDonald, pero arreglada, ¿no? Con una versión 2.0, para que la iglesia comenzara en ese entonces, estamos hablando del año 1830 en adelante, comenzara ya a aplicarla y a hacer de ella una nueva doctrina incorporada a la iglesia. Posteriormente, Darby va a trabajar todo esto, y va a aparecer Scofield, y Scofield va a hacer todo un trabajo, como el gráfico que les mostré anteriormente, en lo que será la Biblia Scofield, que va a surgir, donde va a poner justamente todo esto, y va a hacer llegar esta Biblia Scofield con esta postura que nace de Margaret MacDonald,
de tal manera que llega a todas las iglesias, asambleas de ese entonces, a muchas iglesias evangélicas, y van a tomar esa Biblia como autoridad para enseñar de esa forma la venida de Jesús. Y el dispensacionalismo nace ahí y se va a introducir en la rama de la iglesia, pero nace con Margaret MacDonald en el año 1830, una adolescente de 15 años que tuvo ese sueño.